Buenos días a todos nuestros asistentes. En nombre de ASESCO les damos la bienvenida a nuestro primer webinar del año, Mitos y realidades de la protección contra el fuego en estructuras metálicas. El día de hoy contamos con un conferencista muy especial, el ingeniero Juan David Gómez, quien es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Medellín, magíster en Ingeniería Civil y Gerencia de la Construcción de la Universidad de los Andes en Bogotá. Tiene un doctorado en Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Cataluña, España, y actualmente es gerente de Aguas y Energía de Integral S.A. Ingeniero, le damos la bienvenida y bueno, antes de iniciar con la presentación, me parece importante comentarle a nuestros asistentes, al finalizar la presentación va a tener una duración aproximada de 1 hora. Al finalizar vamos a tener un espacio de 15 minutos en el que vamos a responder algunas de las preguntas que realicen nuestros asistentes. Preguntas que no se alcancen a responder en línea, vamos a pasarlas al ingeniero para que durante esta semana, la próxima semana, nos colabore con la respuesta a cada uno de los asistentes. Ingeniero, bienvenido. Creo que podemos, bueno, ya finalicé los anuncios parroquiales, creo que podemos iniciar con la presentación. Perfecto, Daniel, muchísimas gracias pues por tu introducción. Buenos días a todos los asistentes, muchas gracias pues por dedicarnos este rato. Creo que es una buena manera de pasar el tiempo en casa. Me imagino que muchos estarán encerrados en casa, lo cual es mi caso. Bueno, como decía Daniel, pues vamos a tener una horita para hablar de básicamente aspectos muy generales de lo que es el enfoque del diseño de la protección pasiva en estructuras de acero. El tema tiene pues mucho para contar. Sin embargo, la intención el día de hoy, tanto de ASESCO como la mía, es que se lleven algunos tips y alguna información de cómo se puede afrontar este problema desde el punto de vista de ingeniería. Inicialmente, pues, aquí yo planteo algunos mitos que uno en su día a día escucha en los profesionales que están relacionados con el sector de las estructuras de acero, y pues al final de la conferencia, como decía Daniel, pues podrían salir algunos otros. Trataremos de responderlos o de incluirlos posteriormente. Entonces, pues algunos mitos, como les comentaba, es que no es obligatoria la protección. Básicamente ya se escucha en el medio gente que dice, no, eso es, digamos, a decisión del contratista o del constructor. Vamos a hablar de eso. Que todo edificio requiere protección, pues también trataremos de dar algunas luces de cómo solucionar esto. Que la protección pasiva, los espesores no se pueden diseñar, que eso ya simplemente viene establecido en unas tablas y en unos catálogos. Entonces, como ingenieros o profesionales del sector no podemos hacer nada. El único método es la pintura intumescente para proteger. También daremos respuesta a eso. Es muy habitual que uno encuentre en los planos proteger con pintura intumescente. No necesariamente tiene que ser así. El fuego es una situación accidental, no es una situación cuasi permanente o permanente de la estructura. Si se enfrenta una estructura al fuego, pues será una sola vez en su vida, digamos, posiblemente. La resistencia al fuego o la estabilidad estructural viene dada, digamos, por la resistencia de los elementos cuando alcanzan la temperatura de falla. Eso lo vamos a hablar. También vamos a mencionar temas de temperatura crítica. Digamos, para los americanos, ellos definen que la temperatura crítica es un número ya determinado. 538, 629, algunos hablan de 500, 550, vamos a hablar de ese tema también. Las curvas estándar, la ISO 834, la STM 119, representan un incendio real. Lo vamos a ver. Sé que en este momento ahí pues contamos con audiencia de otros países fuera de Colombia. Bienvenidos. No conozco pues los reglamentos, sé que Ecuador, Costa Rica, no conozco las normas en sus países, pero específicamente la gente dice también que la norma colombiana no permite enfoque por métodos analíticos,
lo vamos a revisar. También miraremos cómo se deterioran las propiedades del acero al aumentar la temperatura. El enfoque prestacional, que es una de las alternativas para diseñar. Y por último, pues digamos un mito que es si es antieconómico dimensionar la protección para temperaturas críticas de 500 o 550. Entonces esto es como lo que he planteado como mitos. La idea es irlo resolviendo con el avance de la conferencia y al final lo retomaremos para dar, digamos, una respuesta concreta y recordar si son mitos o son realidades. Entonces, empezamos con la parte de obligatorio cumplimiento. Como mencionaba anteriormente, pues en Colombia la norma que rige al menos lo que tiene que ver con edificaciones es la ley 400 y lo que se desprende de ella, que es el reglamento o norma sismorresistente de 2010. La norma establece pues, que todas las construcciones que se adelanten en el territorio de la República de Colombia deben sujetarse a la presente ley. O sea, todas las normas deben cumplir esta ley. Y la ley en Colombia digamos, está abarcada por los títulos desde el título A hasta el título K. Y las provisiones de incendio están recogidas básicamente en 3 títulos, que son el título F, el título de diseño de estructuras de acero en el numeral F218, el título J y el título K. Entonces, estos títulos tienen que tenerse en cuenta en cualquier construcción que se adelante en el territorio nacional. Entonces, de acuerdo a eso, es de obligatorio cumplimiento, no es, digamos, a selección del el constructor o el dueño del proyecto si hago o no hago protección. Debo considerarla, debo hacer el diseño, si quiero hacer un diseño prestacional o un diseño prescriptivo, y pues el resultado, debería aplicar el resultado de ese diseño. Lo que pasa es que digamos, nos encontramos muchísimas veces con proyectos donde inicialmente el costo de la protección pasiva es muy alto con relación al costo de la estructura y pasa que deciden que no se aplica la protección, pero es claro que eso va contra la ley y ante algún evento pues no deseado, pues puede haber responsabilidades penales por ello. La norma también o la ley establece que es responsabilidad de los diseñadores que participan en el proyecto adoptar todas las medidas para el cumplimiento de la ley. Entonces ahí puede entrar cualquier, digamos, profesional que haya estado relacionado con el proyecto. Puede entrar a responder penalmente por algún evento que se pueda presentar. Digamos, esto ha cambiado en Colombia, la obligatoriedad nos habla de que las curadurías o las oficinas de planeación municipal son las que tienen a su cargo exigir que se cumpla la ley. Esto, como les digo, ha venido cambiando. Hace unos 10 años, pues ni siquiera los curadores sabían de qué estábamos hablando cuando mencionábamos protección pasiva. Entonces, como no sabían qué era eso, no lo exigían. Hoy por hoy ya pues las curadurías lo están exigiendo y eso es parte, digamos, de lo que hace que la norma se cumpla, porque lamentablemente estamos en un país en donde si a mí no me lo exigen, yo no lo hago. Y por último, pues la responsabilidad específicamente del título J, en lo que tiene que ver requisitos de protección al fuego, y el K, digamos, esa responsabilidad recae en la persona que figura como constructor del proyecto o la empresa que figure como constructor, independientemente de que todos los diseñadores tengan responsabilidad. Entonces, eso es muy importante, o sea, es de obligatorio cumplimiento el considerar la protección pasiva en las estructuras. Bueno, importante también es que entendamos por qué tenemos que estar hablando de protección pasiva o protección antiincendios en estructuras de acero. Y aquí, aunque sé que la mayoría son amigos del acero, del acero estructural, pues eso también da pie para que hablemos
que las estructuras de hormigón armado o concreto reforzado también deben ser objeto de revisión en caso de incendio. Porque, ¿qué es lo que pasa? El material que más sufre deterioro de sus propiedades mecánicas es el acero. Y en las estructuras de hormigón armado, pues también tenemos acero. Entonces, aquí podemos ver, digamos, desde el punto de vista gráfico, una representación de lo que es las propiedades mecánicas del acero estructural steel, SS, y aquí hablamos de reinforced steel. Entonces, las dos propiedades mecánicas, digamos, que nos clasifican el acero, están dadas por el límite elástico y el módulo elástico. El límite elástico, que es la resistencia a tracción, pues si vemos la curva roja, que es el acero estructural, vemos que mantiene el 100% de su resistencia hasta una temperatura del orden de los 400 grados centígrados. ¿Qué quiere decir esto? Por debajo de 400 grados centígrados el acero estructural no pierde resistencia, lo cual no pasa con el acero de refuerzo. Digamos que pierde resistencia a partir de los 300 grados centígrados. Y la otra propiedad es el módulo elástico, que es el que nos determina, digamos, las deformaciones para ambos aceros. Digamos, se considera que empieza a deteriorarse esta propiedad a partir de los 100 grados centígrados. Entonces, esto desde el punto de vista de comportamiento estructural, ¿cómo se puede entender? Se puede entender de la siguiente manera, y es que una estructura de acero, digamos, es capaz de resistir las cargas que se le imponen sin ninguna pérdida pues, de resistencia, como les digo, hasta los 400 grados centígrados. Yo antes de ese punto, de esa temperatura, no tendría por qué preocuparme en relación en que la estructura vaya a colapsar. ¿Qué fenómenos voy a empezar a observar desde, digamos, una temperatura menor, desde los 100 grados centígrados? Que la estructura va a presentar deformaciones excesivas. Eso no necesariamente significa que la estructura va a colapsar. Entonces, y es muy importante tenerlo en cuenta porque en el caso de situación de incendio, en el caso de incendio en edificaciones, básicamente lo que se busca es que la estructura permanezca en pie por un tiempo determinado. O sea, se verifica el estado límite último de la estructura, que tiene que ver con la resistencia y tiene que ver con el límite elástico, la resistencia de soportar cargas. El estado límite de servicio, que es en el cual controlamos deformaciones, que tendría que ver más con el módulo elástico, digamos, no es de vital importancia para la estructura, a no ser pues, de que la lleve al colapso. Pero yo puedo permitir en un incendio deformaciones excesivas siempre y cuando la estructura no colapse. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. A partir, digamos, analizando pues más esta gráfica, a partir de los 400 grados centígrados para el límite elástico, vemos que la pérdida de resistencia es bastante rápida. Podemos hablar que a una temperatura de 600 grados, pues estamos básicamente con el 50% de resistencia del acero, con lo cual sería pues muy lógico pensar pues que una estructura que haya perdido el 50% de su resistencia pues no sería capaz de soportar las cargas y por tanto colapsaría con los ocupantes dentro o inclusive con los cuerpos de socorro tratando de hacer su trabajo. Entonces la importancia de la protección pasiva es demorar que la estructura, que el acero pierda sus propiedades mecánicas y pueda colapsar. Entonces es importante este tema de las propiedades mecánicas. Ahora bien, vamos a pasar, una vez conociendo, digamos, cuál es el problema al que nos enfrentamos y es la pérdida de la resistencia o el deterioro de las propiedades mecánicas del acero, ¿cómo podemos enfrentarnos al problema? Y aquí, digamos, ya en el estado del arte encontramos
dos enfoques. Es muy importante tener pues conocer las diferencias de esos enfoques, las ventajas de esos enfoques y las desventajas, obviamente, de estos enfoques. Entonces, el primero es el enfoque prescriptivo. El enfoque prescriptivo es un enfoque que surge a principios del siglo XX, más o menos en la primera publicación de la curva STM 119, que es esta continua que vemos acá, se da en 1918 y surge como un esfuerzo de la comunidad científica de tener un patrón de incendio. Esta curva lo que nos representa es en sus abscisas el tiempo, en minutos, y en las ordenadas cómo se va elevando la temperatura. Entonces lo que se trató de hacer en esa época es tener una curva patrón bajo la cual yo pudiera ensayar diferentes productos de construcción y determinar la resistencia al fuego estándar o normalizado. Se habla de estándar o normalizado porque es una curva estándar, es la misma curva para siempre, para todos, perdón. Entonces, si esto me facilita las cosas en la medida en que si yo sé que para un determinado tiempo tengo una temperatura, yo puedo a partir de eso y a partir de ensayos que se hacen en hornos de gran tamaño, donde yo meto piezas completas, una columna cargada con una determinada espesor de protección, yo puedo determinar qué tiempo me aguanta ese elemento. Entonces puedo construir tablas y muy rápidamente los ingenieros, simplemente teniendo el tiempo de exposición al fuego estándar o normalizado de la estructura, pues yo puedo entrar y determinar qué espesor requiero de diferentes productos de protección. Entonces la facilidad de esto es que es muy rápido, es un método muy rápido, simplemente ahorita lo vamos a mirar con 2, 3 daticos. Yo puedo sacar los espesores de protección y tener un presupuesto rápido. ¿Cuáles son las desventajas? Que primero, estas curvas no representan el comportamiento de un incendio real. Entonces, por lo general, se consideran que son muy conservadoras porque yo tengo que tener la mayoría de los casos que estén cubiertos por la curva. Si yo tengo un punto, un caso que se salga de la curva, pues podría estar del lado no seguro. Otra de las, entonces, digamos, es una ventaja que es muy rápido. Otra ventaja es que básicamente el esfuerzo de cálculo es cero. Yo no requiero aquí ningún conocimiento especial de ingeniería, ni de termodinámica, ni de estructural para poder hacer un diseño basado en estas curvas. Y posiblemente esa es una de sus mayores desventajas, que se convierte en una de sus mayores desventajas, y es que el ingeniero no tiene el control del diseño. Yo aquí no puedo como ingeniero hacer ninguna modificación de mi edificación pensando en que voy a mejorar las condiciones de seguridad o voy a reducir la protección. Simplemente es un método estandarizado, tabulado, y no me permite hacer esos cambios. Importante también desde el punto de vista, digamos, como de conocimiento general, determinar algo. En la diapositiva anterior hablamos, o sea, lo que nos causa deterioro en las propiedades del acero, lo que es peligroso para las estructuras de acero es el aumento de la temperatura, no el tiempo. Pero digamos, en el lenguaje habitual, cuando hablamos de temperatura, la gente dice, no, este edificio necesita una resistencia de 120 minutos, de 60 minutos, de 90 minutos. Entonces, ¿por qué podemos hablar de tiempo si finalmente el tiempo no es el que nos afecta el acero? Lo que nos afecta el acero es la temperatura. Entonces, digamos que podemos hablar de tiempo básicamente porque nos estamos referenciando a una curva estándar. En general, la norma colombiana pues mezcla las dos, habla de la ISO 834 y habla también de la STM 119, pero en general cuando uno habla de fuego normalizado, fuego estándar, se refiere a la ISO 834. Entonces, ¿por qué puedo hablar de tiempo? Porque como la curva es la misma, cuando yo digo que la estructura debe, digamos, resistir un fuego de 120 minutos, pues lo que tengo es que mi estructura debe resistir una temperatura de unos 1050 grados. Y cuando hablo de 60 minutos, es porque entonces mi estructura tiene que aguantar
digamos, una temperatura de unos 950 grados centígrados. Entonces, por eso puedo hablar de tiempo, porque al hablar de tiempo me estoy refiriendo a una sola temperatura. Entonces, es importante que tengamos esa claridad. Entonces, lo que les decía ahora, hacer el diseño usando el método prescriptivo es muy sencillo. Aquí vamos a referenciarnos pues a la norma colombiana. Inicialmente lo que uno debe hacer es entrar al título K, donde están todos los, digamos, los usos de edificación, ¿de acuerdo? Entonces agrupamos por uso. En este caso estábamos hablando, por ejemplo, de un hotel. Entonces nos dice que es el uso R3, hoteles. Luego nos vamos al título J, verificamos cuál es el grupo de ocupación que tenemos. Aquí tenemos comercial 1 y 2, que son de bajo y mediano riesgo, especiales, institucional, lugares de reunión, residencial, y la parte de industria se maneja, digamos, en otras tablas. Pero aquí si yo entro al grupo de uso 3, el área total construida, en este caso era un hotel de más de 5.000 metros cuadrados de área, y el número de pisos. Entonces aquí el número de pisos era 4, entonces tengo riesgo 1. Y en el riesgo 1 vengo también a esta otra tabla que nos dice los tipos de riesgo, y si yo quiero ver cuál es la resistencia que requiero de mis elementos estructurales, columnas, vigas, losas, muros, dice que para riesgo 1 requiero 2 horas de resistencia requerida al fuego normalizado ISO 834. Entonces es importante, cuando estamos hablando de 2 horas, estamos hablando que todos esos elementos, vigas, viguetas, losas, deben soportar una temperatura de 1050 grados sin fallar. Por eso podemos hablar de tiempo. Digamos que aquí ya hice mi análisis, y esto, miren lo que nos demoramos 30 segundos haciéndolo para cualquier edificación. A partir de esto, ¿qué hago yo? Pues simplemente llamo a mi proveedor de confianza, si quiero pintura intumescente, mortero, placas de yeso, eso lo hablaremos luego. Le mando un listado de perfiles de mi edificación. El proveedor simplemente con ese listado de perfiles va a hallar la masividad, más adelante hablaremos de ella, que es una propiedad geométrica de los perfiles, y él va a calcular. Entonces en este caso era un hotel que requería 120 minutos, y él para cada perfil, para 120 minutos y una temperatura crítica de 550, que es lo que utilizan los americanos, los norteamericanos, pues me va a dar el espesor de la protección que requiero. En este caso, pues es pintura intumescente, ¿no es cierto? Entonces miren que para cada perfil él me puede hallar según la masividad los espesores, y luego me pasa una oferta. Ese es el diseño por el método prescriptivo. Ya está todo tabulado como lo ven acá. Esto es el caso de una pintura intumescente, puede ser un mortero, placas, y simplemente con los perfiles, masividad y el tiempo de exposición, yo ya tengo el diseño. O sea, ahí como ingeniero yo no hice absolutamente nada. Entonces, ese es el enfoque prescriptivo, y por lo general pues es un enfoque que digamos es muy conservador y nos lleva a unos costos muy altos. Entonces, ahí pasamos a determinar si estamos hablando del prescriptivo. Uno diría, hombre, entonces toda edificación requiere protección, y eso tendríamos que estudiarlo. Por ejemplo, este edificio que podemos ver aquí en el centro, digamos que se tratase de un edificio de parqueaderos de automóviles, donde yo voy a tener todas las fachadas abiertas. Uno sí se cuestionaría, digamos, un edificio que tenga todas sus fachadas abiertas requerirá protección, sí o no. ¿Qué temperatura podría alcanzar dentro si no tengo paredes? O sea, el dejarlo abierto indicaría pues que yo no puedo concentrar el calor dentro de la edificación. Entonces se empieza uno a preguntar si ese método prescriptivo funciona. Ahora, esta nave industrial que vemos aquí a la izquierda, o sea, que también vemos grandes espacios abiertos, inclusive se alcanza a ver teja translúcida en la cubierta. Uno dice, bueno, esa teja translúcida aguanta 1000 grados centígrados de temperatura.
sin derretirse, no los aguanta. Entonces, ¿qué pasa cuando esa teja translúcida se derrite y yo tengo un espacio, un hueco en la cubierta? Eso cambia mis condiciones de temperatura dentro de la edificación o el comportamiento del fuego. ¿Qué pasa si esta fachada, que es acristalada, también se rompe? Porque los vidrios tienen, digamos, el cristal tiene una resistencia a la temperatura, o si llegan los bomberos y rompen los cristales, ¿qué pasaría con ese incendio? Entonces, esas preguntas no las puedo responder usando estas curvas ya están fijas, yo no las puedo mover. Entonces, digamos que ese tipo de preguntas nos dan paso a lo que sería el enfoque prestacional o ingeniería del fuego o diseño por prestaciones. Y básicamente ese enfoque está basado en comparar, digamos, de cierta manera, cómo se comporta la temperatura en un incendio real con una curva estándar. Y lo que vemos acá en esta curva roja, digamos, es la representación gráfica ideal de cómo se comporta un incendio real o un incendio natural. Y uno puede, digamos, en esa curva roja se pueden identificar varias fases, varias partes que las vamos a comentar. Es importante que uno se lleve en su cabeza, pues, cuál es el comportamiento de un incendio y por qué pasan las cosas. Entonces, en esta curva podemos ver aquí inicialmente esta primera rama, que es, digamos, se llama ignición, la parte de ignición, y es por lo general, a no ser de que se trate pues de un evento, digamos, terrorista o un accidente pues como, no sé, una bomba, una colisión de un avión o algo de eso, pues los incendios por lo general empiezan como incendios localizados o concentrados. Eso quiere decir, hay un cortocircuito o alguna fuente en alguna zona de la edificación que genera calor, que genera llama, que genera humo, y ese pequeño incendio o ese pequeño fuego pues va haciendo que la temperatura en el recinto o en el sector de incendio que estoy considerando pues vaya subiendo muy lentamente, ¿no es cierto? Obviamente, si yo no tomo ninguna acción ante ese incendio, pues la temperatura seguirá subiendo y eso dependerá también de la densidad de carga de fuego que tenga. Si el incendio comienza, no sé, hablemos por ejemplo de un salón de convenciones, un salón de eventos, donde puede empezar un incendio, un cortocircuito en la zona de proyección, qué sé yo, y tengo mucha carga de fuego muy densa, entonces ese incendio se va pasando a las sillas del lado, una mesa, pendones, no sé, entonces cada que pasa el tiempo, voy aportando más combustible, luego genero más calor y digamos la temperatura promedio en el recinto empieza a subir. Y entonces eso es lo que se conoce pues como fase de ignición. Hay un límite que se determina, digamos, teóricamente, se conoce de varias maneras, pues en inglés le dicen flashover, en español he visto varios términos que se dice ignición súbita generalizada. Es un punto en el cual, que es esta línea vertical, en el cual se considera que todo el combustible que está en el recinto entra en ignición. O sea, todo lo que tengo ahí metido, mesas, sillas, lo que sea, ya está aportando calor y masa, pues está aportando calor y está calentando la masa de aire. Entonces, este límite, como les digo, se conoce como punto de inflamación también. Inflamación, flashover, ignición. Entonces, se considera, digamos, una frontera para lo que tiene que ver con la aplicación de las medidas de protección. Entonces, cuando yo tengo el fuego antes del punto de inflamación en esta zona, digamos que aquí es donde se considera que las medidas activas tienen posibilidad de ser exitosas. ¿Y por qué se llaman activas? Porque a lo que están apuntando es
a controlar este foco de incendio, este fuego localizado, este fuego que apenas está iniciando. Entonces, si yo tengo un pequeño fuego, un fuego muy localizado, pues yo lo puedo atacar con rociadores, con equipo manual, pues las alarmas se van a disparar y pueden venir bomberos o la gente evacuar, ¿no es cierto? Entonces, aquí es donde esas medidas activas actúan. Se considera desde el punto de vista teórico que cuando alcanzo el punto de inflamación o de flashover, como ya tengo tanto combustible, digamos, aportando calor, ya las medidas activas fallaron, ya las medidas activas tienen poca posibilidad de éxito, con lo cual la temperatura va a seguir incrementando muy rápidamente hasta alcanzar el máximo. Y ese máximo, ¿cómo se determina cuál será ese máximo? Ese máximo será digamos, dependerá de la cantidad de combustible que tenga y es el mismo caso que tenemos en una chimenea. Si yo no le aporto más combustible a la chimenea o al fuego, pues el fuego por sí solo se va a apagar, no tengo más aporte de combustible y eso es lo que pasa en un incendio real. Pues una vez se consume todo lo que tenía ahí dentro, pues la temperatura tendrá que empezar a bajar por sí sola y esta es la tercera fase que se conoce como etapa de decaimiento. Entonces, es importante ya después del flashover o la ignición, y que considerando que las medidas activas fallaron, si es que tenía medidas activas, pues lo único que nos queda son la protección pasiva. Y se llama pasiva por eso, porque la protección pasiva no apunta a apagar el fuego ni a disminuirlo, sino que simplemente lo que hace es pasivamente proteger la estructura para que no colapse en un tiempo determinado. Entonces, miren pues que hay unas diferencias apreciables entre un comportamiento en un fuego real y la curva estándar. Las curvas estándar, digamos, están enfocadas también solamente a determinar la fase después del flashover, donde la temperatura sube muy rápidamente y por ello no tienen en cuenta si tengo medidas activas o no, que esto es muy importante. Si yo tengo medidas activas y actúan en esta primera fase, es posible que esta curva roja no tenga este comportamiento, sino que yo la pueda llevar por acá, porque ya el fuego lo logré controlar, lo lleva por acá, con lo cual, digamos, el riesgo de la estructura de tener una temperatura muy alta es bajo. Y si yo tengo muchas medidas activas, si yo invierto mucho en medidas activas a controlar que esta curva roja no me suba a este punto, sino que venga por acá o sea más plana, pues con mayor razón, digamos, desde el punto de vista de probabilidad, yo tendré que invertir mucho menos, o sea, gastar mucho menos dinero en protección pasiva, porque estoy invirtiendo mucho en activa y la probabilidad de que un incendio me llegue a este punto es muy baja. Luego puedo reducir la protección pasiva. Entonces, eso es muy importante desde el punto de vista de ingeniería. Y eso que estoy comentando ahí no lo tiene en cuenta el método prescriptivo. El método prescriptivo es lo que acabamos de ver, ahí no te preguntan absolutamente nada más. En cambio, en el prestacional sí te preguntan si tienes medidas activas o no, y si tienes medidas activas puedes reducir la pasiva. Entonces, eso es muy importante. El comportamiento de esta curva, ¿de qué depende? Como ya mencionamos ahora algunas cosas, depende de la densidad de carga de fuego, o sea, qué tanto combustible tengo, de la ventilación, si tengo mucha ventilación o si tengo poca ventilación. Tener poca ventilación lo que hace es que no tenga el suficiente oxígeno para que el fuego, digamos, el material se consuma rápidamente, luego la generación de calor será menor, luego este punto podrá ser menor, el fuego durará más porque el material se va a quemar a fuego lento, pero el punto de temperatura máxima será menor. Si tengo mucha ventilación, entonces voy a tener un fuego, digamos, controlado básicamente por combustible, o sea, la reacción química se va a dar 100%, la temperatura va a subir muy rápido, el material se va a consumir muy rápido, luego el fuego va a durar menos, voy a tener una temperatura mayor, pero también si tengo mucha ventilación, pues voy a tener un intercambio digamos, de masa de aire por las aberturas. O sea, voy a tener mucha generación de calor, pero ese calor va a salir por las ventanas o por la cubierta y va a entrar aire frío. Entonces también, digamos que se puede regular
la temperatura. Y esas variables de las que estoy hablando ahí, que son las más importantes, cuando yo estoy hablando del enfoque prestacional, esas variables las puedo controlar yo como ingeniero y como arquitecto. O sea, yo puedo tener mucha protección activa. El dueño del proyecto le puede apostar a eso, luego la pasiva será menor. Yo puedo con mi arquitecto tener ventilación, mucha ventilación en fachadas, ventilación en cubierta, teja translúcida, con lo cual yo puedo controlar el comportamiento de esta curva. Y si yo puedo controlar el comportamiento de esta curva y este punto máximo de temperatura, yo puedo controlar y, digamos, ser mucho más eficaz en la protección pasiva. Eso es muy importante. Vamos a avanzar porque ya nos quedan 20 minuticos. Bueno, entonces digamos que ahí ya tenemos, eso que hemos visto son como unas, digamos, nociones fundamentales de lo que es la aproximación al diseño en caso de incendio y a la protección, perdón, al diseño prestacional. Entonces, ¿cómo nos enfocamos o cómo se realiza un diseño de estos por el enfoque prestacional? Digamos que por el prescriptivo es lo que les mostré ahora y no tenemos que hacer nada. Entonces, básicamente son dos pasos. Hay un primer problema que es el que los ingenieros civiles, arquitectos, no tenemos ni la menor idea porque esto no lo vimos cuando estudiamos. Los ingenieros mecánicos tienen más idea que nosotros porque ellos sí ven termodinámica. Y es la parte del análisis térmico. O sea, el problema de una edificación bajo condiciones de incendio parte de que tenga un problema de aumento de temperatura con el tiempo. Nosotros no sabemos, nosotros las estructuras las diseñamos es para temperatura ambiente. Entonces, primero tenemos que lidiar en enfrentarnos a este tema. Entonces, primero, ¿qué incendio tengo? ¿Cómo modelo ese incendio? ¿Voy a usar una curva estándar o voy a usar una curva de incendio real? ¿No es cierto? Y una vez tenga establecido la curva de incendio, o sea, cómo se va a comportar la temperatura con el tiempo en mi edificio, esa temperatura lo que me está representando es la temperatura del aire, de la masa de gas, la masa de aire que tengo dentro del recinto de incendio. Después de eso, lo que tengo que hacer es llevar cómo esa masa de aire o de gas caliente calienta mi estructura, y es el segundo paso, cómo transfiero calor de ese aire caliente generado por el incendio que está en contacto con la estructura, que hay radiación, cómo calienta mi perfil, mi columna, mi viga, mi cercha. Esto es lo que no sabemos manejar. Esto nadie en la universidad no nos enseñaron esto. Una vez yo tengo la temperatura que alcanzan mis perfiles, simplemente me voy al análisis estructural, que es lo que como ingeniero sabemos hacer. ¿Cuánto resiste un perfil con un FY determinado y un módulo de elasticidad determinado? El problema estructural aquí radica en que, como ya les mostré al principio, el módulo de elasticidad y el módulo elástico, el límite de elasticidad del módulo elástico cambian con la temperatura y la temperatura cambia con el tiempo. Entonces eso es un problema iterativo. Una vez yo conozco cuál es mi temperatura máxima en mi perfil, pues tengo el FY y tengo el módulo de elasticidad, con lo cual puedo sacar la resistencia. Ese es el enfoque y lo vamos a ver muy rápidamente, pues porque, como les digo, pues el tiempo no nos da para más y la idea es hacer una introducción. Entonces, esto nos responde a otra de las preguntas que teníamos ahí, que esto no se puede diseñar. Sí, esto sí se puede diseñar, lo que pasa es que hay que gastarle tiempo. Y aquí pasamos a contestar otra de las preguntas, otro de los mitos que decían, no, es que la norma colombiana no permite hacer enfoque prestacional, sí permite hacer enfoque prestacional o métodos analíticos, como les decía en el F218, y te define claramente qué tienes que hacer. Por ejemplo, aquí te hablan incendios posteriores a la ignición. La ignición es el límite vertical que les mostraba ahora entre un fuego localizado o creciente y un fuego ya generalizado. Entonces aquí te dicen que cuando la velocidad de transferencia de calor de un incendio es suficiente para causar la ignición, o sea, que esté todo el material combustible ya aportando calor, se debe suponer un incendio posterior a la ignición. La determinación de la curva
temperatura-tiempo del incendio, la curva que hemos venido hablando ahora, debe incluir la carga de fuego, esas son las variables, características de ventilación, las dimensiones del recinto, o sea, la geometría del recinto es muy importante, recintos más pequeños se van a calentar más rápidos que recintos grandes, y las características térmicas de los límites del recinto, es decir, las propiedades térmicas de fachada, piso y cubierta. ¿Por qué? Porque por ahí yo voy a tener pérdidas de calor, ¿no es cierto? Si yo tengo una pared que es de ladrillo de arcilla recocido de 20-25 centímetros de ancho, comparado si tengo una nave industrial con un cerramiento en lámina calibre 26, pues por lógica sabemos que la fachada más delgada va a permitir que haya más pérdida de calor. Entonces yo puedo modelar eso y pues voy a tener temperaturas diferentes. Entonces aquí respondemos otras de las preguntas. Es que esto sí se puede diseñar y la norma lo permite. Y entonces, ¿qué herramientas tengo yo para modelar esa curva, digamos esa curva tiempo-temperatura del incendio y quitarme de encima la estándar? Porque aquí, digamos, con lo que más vamos a ganar en el costo de la protección es salirnos de la curva estándar, porque la curva estándar, tanto la STM 119 como la ISO 834, como les digo, son muy conservadoras y entonces nos van a limitar mucho el diseño. Entonces, la idea es quitarnos esa curva de encima. Y hoy por hoy, pues, como ingenieros tenemos varias herramientas y muchas de ellas nos las permiten es el uso de los computadores y de cierto software que nos permiten modelar estas cosas, porque a mano pues sería bastante complicado. Bueno, entonces, una de ellas, una bastante simple, dice, por ejemplo, está recogida en el Eurocódigo y son unas curvas paramétricas que tienen digamos, esta geometría donde tenés una fase de calentamiento y una fase de enfriamiento. Esto se parece mucho más a un incendio real que la curva estándar. Estas curvas, como les digo en el Eurocódigo, pues recogen cómo calcular las dos fases. Dependen o tienen en cuenta pues lo que nos dice la NSR10, que deben tener en cuenta el tamaño del recinto, la geometría, la densidad de carga de fuego, la ventilación y las propiedades térmicas del recinto. O sea, estas curvas las puedo usar y cumplen con la norma. Estas curvas tienen unas limitaciones. Entonces, por ejemplo, que solamente puedo usarlas para áreas hasta menores de 500 metros cuadrados, pues muchas edificaciones no cumplen eso. No pueden tener aberturas en cubierta y la altura, digamos, de entrepiso no debe ser mayores a 4 metros. Esto me sirve, digamos, para hospitales, para hoteles, para residencias, para algunos colegios donde puedo tener estas áreas. Entonces, eso es importante. Aquí gráficamente vemos pues como un poco el comportamiento de esto, una comparación, digamos, teórica. Si yo tengo un perfil, una columna con esta composición y la expongo, digamos, a calentamiento por la curva ISO 834, digamos, yo al calcular transferencia de calor, yo en cada minuto puedo saber qué temperatura tiene mi columna. Entonces, en este caso, pues se supone que esta geometría o este arreglo estructural bajo esta curva de calentamiento fallaría a los 72 minutos. Y si a mí me pidieron, por ejemplo, proteger este edificio para 120 o para 90, es claro que le tendría que proporcionar protección y eso tendría un costo. Pero si yo para esa edificación donde tengo esta columna puedo usar esta curva, digamos, paramétrica, construyo mi curva paramétrica y empiezo a calentar este perfil, lo empiezo a calentar haciendo transferencia de calor de esta curva al perfil, pues en cada minuto yo también podré saber cómo se va calentando. Pero miren aquí la diferencia, esto tiene un pico, una temperatura máxima, esta curva no tiene pico, siempre crece. Y cuando llego a la temperatura máxima del perfil, pues miren que por aquí por dentro está bastante frío, básicamente es casi que este caso aquí a los 30 minutos. Y el fuego, a partir de este punto, ya no hay más combustible, el fuego empieza a decaer,
luego mi perfil se empieza a enfriar. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Que aquí el perfil no falló, aquí sí falló. Entonces, aquí necesito protección, aquí no necesito protección. Aquí estamos hablando de muchísimo dinero cuando tenemos una estructura real. El no proteger un grupo de columnas es bastante significativo en dinero, unas vigas, lo que sea. Entonces, el tema aquí ya empezamos a ver, digamos, ventajas de usar el método prestacional, y es que posiblemente no necesitemos proteger algunos elementos. Bueno, esa es una, digamos, esa es una de los métodos, curvas paramétricas. Aquí también tenemos ya unos métodos un poco más avanzados, de los cuales requerimos software y computadores pues potentes que nos permitan desarrollar esto. Son utilizar en modelos de una o dos zonas. Estos modelos, digamos, consideran temperatura uniforme en el recinto, distribución uniforme de combustible, consideran la carga de fuego, calculan la velocidad de combustión dependiendo pues del tipo de material, tienen en cuenta la geometría del aire y la ventilación, comportamiento térmico de paredes, suelos y techos. Te pueden calcular un fuego antes de la ignición o del flashover, o sea, un fuego localizado, y también tienen en cuenta, digamos, la estratificación del humo cuando usas modelos de dos zonas. De dos zonas es cuando tienes un fuego que está iniciando, digamos, todo el aire caliente se va hacia arriba, luego vas a tener una capa de aire caliente arriba y una frontera donde digamos, el aire o la masa de aire que está más abajo está más frío. A medida que el incendio va evolucionando, pues va aportando más masa caliente, digamos que está en la parte superior, esa parte superior, el límite va bajando hacia el piso, y cuando ya, digamos, llega a cierta altura, digamos a la parte del flashover, todo el combustible empieza a arder, la temperatura a subir, y luego podemos considerar una temperatura uniforme en todo el recinto, con lo cual el modelo de una zona se convierte en dos zonas. Y con esos modelos, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo construir todas estas curvitas que vemos acá. Por ejemplo, aquí tenemos un incendio donde tenemos una misma edificación con una carga de combustible igual, y lo que voy variando estos porcentajes 10, 25, 40, 60 es el porcentaje de ventilación, o sea, el tamaño de las ventanas o de los cristales en paredes, con lo cual miren que yo teniendo una ventilación muy baja, pues yo tengo una temperatura X, pero cuando aumento la ventilación tengo mayor temperatura. Eso es por el efecto que les decía ahora. Si tengo poca ventilación, pues el combustible se quema lentamente, el incendio dura más, la temperatura es menor. A medida que aumento el porcentaje de aberturas, pues tengo una combustión mucho mejor, genero más temperatura, el combustible se acaba más rápido, el incendio dura menos. Y cuando me paso ya del 25%, 40, 60, ya aquí empieza un efecto, digamos, que nos ayuda, y es que pues obviamente la combustión se da muy rápido, el incendio dura menos. Sin embargo, como tengo tantas aberturas, no logro concentrar el calor dentro de la edificación, con lo cual las temperaturas son menores. Entonces miren, esto es lo que les hablaba, que yo con este método, con estos digamos, modelos, yo puedo con mi arquitecto empezar a cambiar configuración de fachadas. Puedo mirar si es una nave industrial, puedo mirar si le puedo poner teja translúcida, y puedo modelar diferentes casos y quedarme con el que más me convenga a mí. Pues en este caso, si yo tengo, por ejemplo, una ventilación del 60%, abro muchas fachadas, pues voy a tener una temperatura, o sea, voy a bajarla de 1000 grados, que es casi 2 horas de exposición, bajarla a 600, 700 grados, pues gano muchísimo en protección. Aquí está este ejemplo, y miren, pues que esto no tiene nada que ver con la ISO 834, con la que tendría que diseñar.
Por otro lado, este es un ejemplo también del mismo software. Simplemente lo que estoy cambiando es la densidad de carga de fuego, dejando todas las otras variables iguales, y obviamente pues entre más carga de fuego tengo, pues mayor temperatura y mayor duración del incendio. Entonces, esos son algunos de los métodos que se pueden utilizar para generar esas curvas. Aquí estoy representando, digamos, les estoy mostrando, estos son diseños reales que se han ejecutado utilizando estos modelos de una zona, dos zonas. Estos picos, por ejemplo, en este caso se asumía que toda la ventilación o todos los cristales rompían a los 200 grados centígrados. Luego pues hay entrada de aire frío, pérdida de aire caliente, la temperatura baja y vuelve a subir. En este caso, por ejemplo, se supuso que el 50% de los cristales rompían a los 200 y el otro 50 a los 400. Aquí no se supuso, creo que no había ventanas, pues eran todos aberturas fijas, entonces pues no hay estos picos. Pero miren que en todos los casos, pues las temperaturas pues no llegan. Aquí había muchos edificios que por enfoque prescriptivo eran 2 horas, que son 1050 grados, y miren que aquí, por ejemplo, en este caso, no pasó de 400 grados, este edificio no requeriría protección, porque el acero pierde resistencia a los 400. Pues sí requeriría seguramente protección, habría que mirar qué elementos, pero digamos que es positivo pues usar este tipo de modelos. Entonces ahí tenemos ya la parte de incendio. Luego ¿qué se viene? Lo que les hablaba en la segunda parte, que es la transferencia de calor. Y en la transferencia de calor se utiliza lo que uno veía pues en la universidad, los fenómenos de convección, conducción y radiación. Desde el punto de vista matemático se pueden modelar, y los que estudiamos ingeniería, pues recordamos por allá como en cuarto semestre que veíamos la ecuación diferencial de transferencia de calor de Fourier, y este es el modelo matemático. No los quiero enredar con esto. La norma lo permite. Nuevamente pues damos respuesta a eso y dice que se permite modelar la respuesta térmica de un elemento a compresión, tracción, flexión, lo que ustedes quieran. La norma los trae todos, usando una ecuación de transferencia de calor unidimensional, con la entrada de calor correspondiente al incendio y diseño. Este H es la entrada de calor, que depende de esa curva. Entonces, si nosotros tenemos la curva, podemos poner ese término de la curva acá en cada minuto que vamos variando, y estos otros elementos, esta es la masividad, que es una propiedad geométrica, calor específico del acero, que está dado, y la densidad del acero. Entonces, con esa curva, todo esto es conocido, variamos el tiempo y podemos encontrar la variación de la temperatura. Entonces, esto se puede hacer, o sea, matemáticamente se puede hacer, lo podemos abordar. Hay que estudiar, pues no digo que van a salir de aquí de esta charla ya a montarse sus modelos, pero lo que les quiero mostrar es que se puede hacer, estudiándolo se puede hacer. ¿Y qué ganamos con eso? O sea, esta ecuación para elementos sin protección, pues si mi entrada de flujo de calor es el ISO 834, volvamos a la ecuación, el calor específico y la densidad del acero no varían, lo único que varía es la masividad de mi perfil. Pues entonces yo variando las masividades, 50, 100, 150, lo que yo quiera, puedo hallar estas curvas. Y estas curvas es, si esta es mi fuente de calor, pues mi perfil cómo se va calentando en esos momentos. Y aquí también sacamos una conclusión. Perfiles poco masivos son perfiles muy pesados. Una columna HB300 comparado con un perfil muy livianito, por ejemplo, digamos una correa de cubierta en lámina de 2 milímetros, pues esa se calienta mucho más rápido. Y si mi curva digamos, de incendio no es la ISO 834, sino que es una curva real que yo modelé con uno de mis software, pues también puedo verificar cómo se comportan mis perfiles, cómo se calientan esos perfiles ante esa curva de incendio. Entonces aquí también sacamos una conclusión, o sea, cuando estamos enfrentados a temas de incendio es mejor usar perfiles pesados que perfiles livianos. Los perfiles pesados se van a calentar menos rápido y van a requerir menos protección que los perfiles livianos. Por último, digamos, ahí ya teníamos la parte de incendio, luego la transferencia de calor,
Y por último va a ser la resistencia de la edificación. Y esto es muy curioso, pues esta es la combinación de acciones, al menos desde el punto de vista de la norma colombiana, que trae la que más nos controla bajo eventos gravitacionales, cargas gravitacionales, 1,2 carga muerta, 1,2 con temperatura, 1,6 carga viva, 0,5 granizo, está en el título B. Sin embargo, para estructuras de acero, en el título F, en el numeral F218 aparece esta combinación, que es la que dice que tenemos que usar para bajo incendio. Y si uno mira, pues básicamente la combinación es la misma, pues estos factores de mayoración 1,2 es el mismo, 1 y 1,2, pues digamos que no hay diferencia. Pero en la parte de carga viva se ve una diferencia fundamental, y es que bajo cargas, digamos, situación cuasi permanente, o donde el edificio va a estar pues muy sometido casi que siempre a estas cargas, pues tenemos 1,6, mientras que en incendio nos dice que es 0,5. ¿Y por qué esa diferencia de factor de mayoración? Porque estamos hablando de una situación accidental, o sea, cuando yo un incendio en un edificio yo no lo tengo todos los días, mientras que la carga, la probabilidad de tener la máxima carga viva en un edificio pues es mucho más alta que tener un incendio. Y adicionalmente, digamos, este factor lo que nos muestra también es la poca posibilidad de yo tener un incendio con la máxima carga viva. Entonces, por eso digamos que tenemos ese factor de minoración. De mayoración pues tan bajo, pues que en este caso es minoración. Y aquí viene un concepto importante, que es la primera vez que me enfrento pues a explicarlo sin estar frente al público, y es que yo cuando diseño la edificación, primero la diseño para esta combinación. Yo cuando selecciono mis vigas, columnas, lo que sea, yo verifico que todas cumplan esta combinación, entre otras, pero bajo cargas gravitacionales, hablemos por ejemplo de una viga, tiene que cumplir esta combinación. Y luego voy y verifico en incendio. Entonces, cuando yo verifico en incendio esta necesidad de carga de esa viga, pues obviamente esta es mucho menos exigente que esta combinación. Entonces, la viga me cumple. Pero cuando la empiezo a calentar, o sea, digamos que la viga la dimensiono para esta carga, digamos que aquí estamos hablando, por decir algo, de 100 kilonewton metro. Y en incendio la viga requiere 50 kilonewton metro. Yo ya la escogí para que me cumpla esto, entonces la viga me cumple en incendio. Entonces, cuando yo supongo una temperatura de 500 grados centígrados, pues la viga me pierde un poquito de resistencia, y lo que tengo que hacer es verificar si me está cumpliendo con los 50. Aguantaba 1000, perdón, aguantaba 100. Me están pidiendo 50, la dejé calentar un poquito, entonces la viga ya no me aguanta 100, sino que me aguanta 90, pero todavía me cumple con estos 50. Estoy tratando de explicar el proceso iterativo pues para encontrar la temperatura crítica. Entonces yo aquí vuelvo y digo, listo, vamos a calentar mi viga a 600 grados. El calentar esa viga a 600 grados quiere decir que el módulo elástico y el límite de elasticidad bajan. Entonces la resistencia va a ser menor. Miro cuánto resiste. Resiste 80, pues todavía me cumple. Y voy iterando, voy subiendo la temperatura y verificando cuánto aguanta mi perfil hasta que me encuentre que a cierta temperatura, vamos a suponer 800 grados centígrados, verifico la resistencia y me dice que la viga aguanta 50. Si yo me voy a 801 grados centígrados, ya la viga me va a aguantar 49, con lo cual no va a cumplir esta combinación y va a fallar. Entonces mi temperatura crítica es 800 grados centígrados. Esa es la temperatura a la cual esa viga falla, ¿sí? Y así lo hago para columnas y todo eso. Entonces miren que aquí ya tenemos una temperatura crítica de 800 o 700, lo que me haya salido, y cuando la comparamos con el método prescriptivo, normalmente los americanos definen que falla por el lado de 550, con lo cual estoy ganando pues también un rango de temperatura importante. La norma, la NSR10, te trae las fórmulas de cómo calcular. En este caso estamos hablando de un elemento, por ejemplo, a compresión. Entonces te dice que este es el límite elástico a alta temperatura. Este es el otro factor de alta temperatura que tiene que ver con el módulo de elasticidad. Entonces, si yo voy variando esto para cada temperatura, hallo cuál es la resistencia de mi elemento de atracción, a compresión o a flexión, y lo comparo con eso. Y digamos que finalmente, pues,
vamos a tener unos elementos determinados. Aquí ya les habíamos hablado, pues, como la comparación de las temperaturas máximas usando curvas de incendio real bajo la estándar, ¿sí? El comportamiento de transferencia de calor. Y lo que les comentaba ahora, vamos a volver a esta curva, y es que si mi temperatura crítica de este elemento, en este caso, por ejemplo, un tubular de 300 por 300 por 10, si yo digo que ese elemento tiene una temperatura crítica, o sea, que falla a los 800 grados centígrados, y si yo estoy diseñando con la curva estándar, pues si falla a los 800 y la curva estándar para 2 horas me alcanza a 1050, pues es claro que lo tengo que proteger. Pero si para ese edificio es una curva de incendio real y el incendio real me llega a 600 grados y mi elemento falla a 800, pues este incendio nunca va a poner en peligro ese perfil, entonces no lo tendría que proteger, ¿sí? Eso es lo que sale de acá. Entonces, la decisión en caso de que tengamos que proteger, pues básicamente es la misma ecuación de Fourier que vimos ahora con una modificación. No se asusten pues ahí por todos esos términos. Uno cuando entra a analizarlos, pues la mayoría están determinados. Pero lo que estoy haciendo cuando pongo protección es que encima de mi perfil de acero estoy colocando un material que tiene una densidad, una conductividad térmica y un calor específico diferente, y estoy usando un espesor. Y ese espesor está acá. Aquí vuelvo y les digo, este es el aumento de la temperatura. Esta es la densidad, la conductividad térmica de la protección que me la da el proveedor. Esta es la masividad de mi elemento, que también es una propiedad geométrica que me la está dada, calor específico del acero y densidad del acero, con lo cual todo esto lo conozco. Este es el tiempo. Entonces lo único que tengo que despejar de acá es el espesor de la protección. O sea, yo despejo este espesor de manera que la temperatura me llegue a cierto rango. Entonces, digamos, ese es el ejercicio. Cuando la temperatura crítica del elemento es menor que la temperatura que se alcanza en el incendio, el elemento puede fallar, con lo cual tengo que protegerlo. Esta es la temperatura a la cual falla, y despejo. Todo esto lo conozco y despejo el espesor de la protección. ¿Este espesor de qué dependerá? Pues lo que les digo aquí, conductividad térmica de la protección. Se va a usar mortero, pintura intumescente, yeso, entonces para acá me da una cosa distinta. Y en general, digamos, esto es lo que tenemos acá. Si este elemento, por ejemplo, lo teníamos que proteger para 120 minutos, porque tenía una temperatura crítica de 600 y alcanzaba 1200, pues yo le puedo colocar en este caso, por ejemplo, 48 milímetros de mortero, y me aseguro que en los 120 minutos no pase de los 500 grados centígrados que eran el que fallaba. Pero si yo hago una curva de incendio natural, un incendio real, mi elemento se comporta así, llega a 600 y fallaba a 500, pues yo le pongo el espesor para que no pase de 500. Y miren la diferencia tan grande. Este es un caso real. No sé si era, no recuerdo qué perfil era, pero en este caso era a 120 minutos que no pasara de 500. Si me voy con la curva estándar, son casi 5 centímetros de mortero, y aquí en este caso son 11. Entonces, este ejercicio me está ahorrando 5 veces por haber hecho el diseño, digamos, y aquí estoy, pues, digamos, botando el material. Otra de las respuestas, y ya para terminar, es que en el mercado existen muchos métodos de protección. Básicamente están agrupados en 4 o 5 grupos. Morteros lanzados con diferentes, digamos, aditivos o partículas que son vermiculita o lana mineral de roca, y tienen esta apariencia. Yo puedo proteger mi estructura con eso. Un tema pues una de las desventajas es la parte estética, pero si yo lo uso en vigas y luego pongo un cielo raso, pues no hay ningún problema. El otro método es placas. Forro el elemento, lo encajono con placas, y existen de fibrocemento, de yeso, fibrosilicato. Otra de las formas de protegerlo es lana mineral de roca, pintura intumescente, con ladrillo también, bloques. Yo puedo cerrar una columna con bloques.
no hay ningún problema, o embeberla en concreto, que en Colombia se usa mucho, empiezo a construir metálico y luego en cofre y al menos las columnas las dejo embebidas. Entonces cualquiera de estos métodos se puede utilizar. Por lo general el mortero es el más barato de todos, la pintura intumescente es la más cara, pero obviamente esto dependerá pues, de un tema de costo y un tema estético. Pero es importante, no nos casemos solo con la pintura intumescente porque, digamos, no siempre es el mejor método. Es muy bueno cuando tenemos que dejar elementos a la vista, pero en otros casos pues hay métodos más baratos, materiales más baratos, y eso es importante, que no se queden solo con eso. Finalmente aquí en 3 pasos, pues muy rápidamente un diseño como se haría en el enfoque prestacional, pues lo que hacemos normalmente es coger el modelo de la estructura, correr la combinación de acciones de incendio, que con este punto 5 saca las cargas por elemento, las más desfavorables, ¿sí? Con esas cargas, entonces simplemente mira si es una viga, calculas con las expresiones que te da la norma la resistencia de la viga, vas variando la temperatura. Al variar la temperatura, esto es una hojita de Excel muy sencilla, al variar la temperatura, a esa temperatura le corresponde un módulo elástico y un límite de elasticidad y te calcula la resistencia. Entonces aquí me están pidiendo que este elemento debe aguantar 84 kN y para 747 grados aguanta 84,3, o sea que cumple. Si yo le pongo aquí 748, pues el módulo de elasticidad y el elástico me van a bajar y aquí la resistencia va a ser menor, con lo cual no me cumple. Entonces, para cada elemento con sus cargas bajo la combinación de incendio, defino la temperatura crítica, en este caso 747. Y si comparo las temperaturas críticas de todos esos elementos con la ISO 834 para 2 horas, que era 1050, pues la mayoría van a requerir protección, ¿no es cierto? Excepto algunos que me salen por acá, que resistan más de los 1050. Entonces, para eso, pues hago un incendio de diseño, verifico, hago varias variables, moviendo ventilación, verifico cuál es mi mejor posición, si puedo cambiar ventilación, si es un tema cerrado, pues por el arquitecto, pues solamente tendría una curva. Y calculo las temperaturas máximas. Miren que de 1050 aquí este incendio máximo me llega a 700 y pico, 710, 730, y para diferentes masividades voy a tener diferentes temperaturas críticas. Miren que aquí ninguna me pasa de 711, en el otro tenía 1050. Y lo que hago es volver a comparar la temperatura alcanzada en el incendio natural con la temperatura crítica. Entonces aquí ya me aparecen casos como que este elemento falla los 747, el que vimos ahora, pero en el incendio natural solamente llega a una temperatura de 660. Entonces este elemento no requiere protección. Bajo el enfoque prescriptivo llegaba a 1050, con lo cual sí fallaba. Entonces en un diseño real, miren que podemos tener una configuración como esta, que la mitad de los perfiles no requieren protección, la otra sí, y es una protección por lo general mucho menor. Entonces ahí tenemos un ahorro bastante bueno. Y con esta ecuación, simplemente los elementos que requieren protección, calculamos para cada material los espesores. Entonces son los espesores mínimos teóricos y tú le puedes proponer a tu cliente, mira, puedes proteger ese perfil con placa de yeso, con mortero o con pintura intumescente y le sacas un resultado, pues unos que no requieren y otros que sí requieren, cuáles son los espesores que tienes. Y aquí comparamos este espesor, por ejemplo, del primer perfil con el que empezamos la presentación por el método prescriptivo, que requería 3,4 milímetros y bajo este enfoque solamente requiere 0.19. Eso era lo que tenía para hoy, pues yo creo que con eso paso a responder muy rápidamente este tema de mitos y realidades. Ahora miramos un tema de preguntas. Entonces, ¿todo edificio requiere protección? No necesariamente todo edificio requiere protección, depende pues de las variables que controlan el incendio. La protección pasiva sí se puede diseñar, las normas lo permiten. La pintura intumescente no es el único método, hay más métodos y más materiales. Es una situación accidental, por lo tanto las cargas son menores
la resistencia al fuego viene dada pues por la temperatura crítica de cada elemento, es correcto. La temperatura de fallo crítica no es 500 o 550, esto depende de las cargas de cada elemento. La curva estándar no representa un incendio real, hay otros métodos para hacerlo, como los digo. La NSR10 sí permite el análisis por medios analíticos en el título F. Las propiedades mecánicas del acero se deterioran al aumentar la temperatura, es cierto, pero a partir de 400 grados centígrados para el límite elástico. Los enfoques basados en prestaciones generan resultados más seguros y económicas, eso es cierto. Y dimensionar una estructura para una temperatura crítica de 500 o 550 grados centígrados es antieconómico. Muchísimas gracias por la, digamos, por la atención. Daniel, no sé si vamos a mirar si tenemos algo de preguntas. Bueno, ingeniero, vamos a abrir, ya por temas de tiempo, vamos a abrir un espacio de 10 minutos para responder unas 4 preguntas y nos comprometemos pues con los demás asistentes a responder sus preguntas vía email. ¿Te parece? Sí, ok. Bueno, yo tengo por aquí, tú me enviaste como unas 5 preguntitas. Sí, sí. Entonces vamos a pasar a responderlas. Andrés Guzmán pregunta, en la curva del enfoque prescriptivo, ¿cuál es la fuente? Se indica ASTM o ISO, pero no es claro cuál documento o su fecha. Entonces, Andrés, a ver, vamos a irnos acá. Estas son las curvas, la ISO y la ASTM. Básicamente, digamos, ambas normas tienen, si tú la buscas, son normas, como te digo, una de la ASTM y otra de la ISO. Si tú buscas los últimos documentos de cada una de ellas, tanto ASTM como ISO, te van a dar la geometría de la curva. Básicamente la ASTM es una curva discretizada. La norma te define muy claramente la última versión, te define cuáles son los rangos, digamos, de la curva, y la ISO 834 sí es una curva continua que está definida, es una función de logaritmo. Está definida, la puedes encontrar en el Eurocódigo o en la misma ISO 834. La norma colombiana no las define, pero te podría, a través de Daniel, te podría enviar los documentos donde están definidas, pero ninguna ha cambiado. Pues el documento las buscas así, ASTM 119, y ahí te describe, básicamente es una descripción de cómo se hace el ensayo en un horno, y ahí te describe la curva, y la ISO 834 también la buscas de esa manera. Vuelvo y digo, la NSR no define la geometría, pero hay documentos y yo les puedo enviar cuáles son. Ricardo Parra, ¿cuál es la norma colombiana en resistencia del acero al fuego para cubiertas? Bueno, Ricardo, no, la norma colombiana no tiene una norma específica para resistencia a cubiertas. La norma que habla de resistencia al fuego de estructuras de acero es el título F de la NSR10. Y ahí te definen pues todo lo que les acabo de contar. Uno podría, digamos, aplicando esto, podrías calcular pues la resistencia a la cubierta. Es importante también aclarar algo. La norma trae unas excepciones. Dentro de las excepciones habla que cubiertas ubicadas a más de 750 sobre el nivel del piso del combustible, esto es importante, no requieren protección. ¿Sí? Por lo general, cubiertas livianas, lo que son pues correas en C, en Z, que son espesores muy pequeños, y la misma cubierta que viene unos paneles en lámina calibre 26, por lo general estos elementos no se protegen. ¿Por qué? Primero porque la masividad es muy alta, entonces requerirían espesores de protección altísimos, que inclusive algunos de los fabricantes no consideran, digamos, en sus ensayos esas masividades, entonces no hay formulación, digamos, referencia teórica para calcularlo. Segundo, porque son elementos que no generan el colapso de la estructura. Si una correa de cubierta, digamos, liviana se calienta, pues la correa se deformará, la chapa de cubierta también.
pero no van a caer súbitamente. Entonces, por lo general no se diseña, no se protege. Ricardo también pregunta, ¿en Colombia existen revestimientos de las estructuras de acero en polímeros aplicados por aspersión? ¿Cuáles? ¿Qué espesor se recomienda? ¿El costo justifica la construcción con acero? Entonces, Ricardo, aquí digamos que la conferencia va enfocada a eso, que si nosotros aplicamos métodos prestacionales, el costo de la construcción con acero, digamos, se justifica. Lo que pasa es que cuando nos vamos por el enfoque prescriptivo y donde les comentaba aquí, pues a 120 minutos tenemos que proteger para 1050 grados centígrados, es antieconómico y muchas estructuras no resisten ese costo. El costo de proteger una estructura 2 horas puede ser el mismo que el de la estructura de acero. Entonces muchos proyectos los cambiaban a hormigón y se estaba haciendo insostenible el costo de la estructura metálica. Si aplicamos los métodos prestacionales, como les mostré ahora, donde en un edificio la mitad de los perfiles te salen a proteger y la otra mitad no, donde los espesores son mucho pequeños o inclusive tenemos casos de edificaciones donde por sus condiciones de ventilación y de carga no ha sido necesario protegerlos a pesar de que el enfoque prescriptivo decía que eran 2 horas. Digamos, el costo de la construcción con acero se mantiene. El tema de polímeros aplicados por aspersión, no lo conozco. Los materiales que se aplican por aspersión, por lo generalmente, o lanzados, son generalmente morteros con aditivos, que no sé si sabes a lo que te refieres, básicamente morteros modificados, morteros de baja densidad, donde se le aplican, digamos, agregados como perlita o vermiculita, que son áridos de baja densidad y resistentes al fuego, o donde son proyectados con lana mineral de roca y podrían tener algunos aditivos pues retardantes que le ayuden a mantener sus propiedades ante el fuego y a retardar el fuego, pero polímeros como si no conozco. Y los espesores, como les acabo de explicar, si bien los fabricantes tienen unas tablas que vienen del enfoque prescriptivo, a que los llamo pues a invitar es que hagamos el diseño por el método prestacional, porque si no el costo no nos va a salir muy alto. Tengo otras 3, Daniele Tonelli. Dice que tras la ocurrencia de un incendio hay que certificar si la estructura en acero ha sido afectada de forma irreparable. Un ingeniero estructural debe evaluar el estado de los elementos. ¿Qué debe tener en cuenta al fin de definir si un elemento sigue en buenas condiciones o si se debe reforzar o reemplazar? Podría tener que correr análisis estructurales. Bueno, Daniele, digamos la norma nuestra, el enfoque de hoy, pues no habla de patología en estructuras tras un incendio. Aquí es importante, digamos, puntualizar varios temas. Primero, la norma y la mayoría de las normas a nivel mundial, el objetivo principal es proteger la vida humana, no proteger la estructura, ¿no es cierto? Y es aceptable que después de cierto tiempo, digamos, de un incendio, que se define para que la gente pueda evacuar, la estructura pueda colapsar. O sea, el objetivo nunca es que la estructura quede en pie para los códigos nuestros. Vuelvo y digo, hay códigos en otras partes o también uno como dueño de la estructura, uno puede definir como criterio de diseño que la estructura quede en pie porque el negocio no se puede parar. Pero la norma nuestra no contempla eso. Entonces, ¿qué pasa si hay un incendio? Primero, lo que se debe verificar por lo general, como viste ahí, después de 100 grados centígrados hay deformaciones muy altas. Entonces, un perfil que sufra una deformación muy alta, digamos, por lo general, tú no entras a enderezarlo, lo que haces es cambiarlo directamente. Si desde el punto de vista estructural, si las temperaturas son bajas y la etapa de enfriamiento también se da digamos, de manera no abrupta, digamos, se puede considerar que la estructura cristalina del acero se mantiene y no hay plastificaciones ni zonas de debilidad, con lo cual si las deformaciones en ese elemento pues no son importantes, se podría entrar a mantener el elemento, ¿no es cierto? Pero si fue un incendio muy severo, por lo general primero hay deformaciones excesivas, con lo cual el elemento queda inutilizable.
Y en segundo lugar, puede haber reorganización cristalina en la estructura interna del acero, con lo cual es mejor reemplazarlo. Entonces, por lo general, como respuesta pues final, por lo general, después de un evento de un incendio estructural grave, la estructura se debe reemplazar. Si tienes incendios localizados, donde se afectó una columna, una cercha, una viga, pues digamos que ahí sí se puede entrar a reparar, pero por lo general se reemplaza el elemento. Daniel también nos pregunta... Ingeniero, qué pena Vamos interrumpirlo. ahí. Vamos a seleccionar unas dos últimas preguntas. Bueno, listo. Vamos a hacer entonces Sí, Daniel ya, entonces hacemos la de Caterine Gómez y Holman Pineda. sí, y nos comprometemos con los demás asistentes que hicieron Listo. preguntas en respondérselas vía email. No, quedaría solamente una de Daniel, pero bueno, vamos a hacer la de Caterina. Dice, en las naves industriales, si no se van a tener estanterías altas, la protección de los elementos va hasta los 7 metros de altura. Bueno, esa es una pregunta muy, muy usual, Caterine. Y aquí hay que ser pues muy, digamos, muy coherentes con lo que dice la norma. La norma habla de cubiertas, o sea, cubiertas a más de 750 no requieren protección. Entonces aquí hay gente, me he encontrado temas que la gente dice, no, listo, yo tengo columnas de 12 metros, mi cubierta está a 12 metros, y entonces yo solamente protejo mis columnas hasta 750, ¿sí? O sea, la norma no dice eso. La norma no dice proteger columnas a 750, la norma dice cubiertas a más de 750. Entonces, lo que yo no debería proteger es la cubierta, eventualmente cerchas, correas y la cubierta como tal, ¿no es cierto? Pero la norma no dice nada de columnas, de hecho las columnas deben protegerse hasta 750. Lo que pasa es que esta recomendación viene de un tema prescriptivo, ¿no es cierto? Ya uno podría omitir proteger las columnas o las vigas o la cubierta total si tú haces digamos, un diseño prestacional y verificas que la temperatura en toda la nave no sobrepasa las temperaturas críticas de los elementos. Ahí puedes escoger qué proteges y no proteges. De hecho, pues en mi posición como especialista en este tema es que cuando se habla de cubierta, se habla básicamente de los elementos, digamos, secundarios de cubierta, que la norma no lo dice así, pero otras normas internacionales sí hablan de cubiertas livianas y básicamente son las correas y la chapa de la teja, por decirlo así. Pero si yo tengo una nave industrial donde mis sistemas son pórticos triarticulados, o sea, tengo las dos columnas y tengo la viga, que puede ser una cercha, una viga canto variable, lo que almallena canto variable, lo que sea, pero si es triarticulado y yo no protejo la cercha y la cercha se calienta y tiene una deformación excesiva, pues se me cae toda la nave, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos que ser muy coherentes, básicamente mis recomendaciones solamente serían exentos de proteger correas y la teja pues como tal, y habría que revisar bajo un modelo prestacional si alguna columna o alguna cercha pues no requeriría protección. Y la última consulta es la de Holman Pineda, que nos dice, en la actualización de la NSR, el tema de protección será la misma, ya que los proyectos metálicos se han convertido en un rechazo por la protección al fuego, ya que los costos de proteger son muy altos. Bueno, entonces, la voy a responder por partes. Primero, o sea, son muy altos si utilizamos el método prescriptivo. Eso está comprobado. Un proyecto, vuelvo y les digo, un proyecto que nos pidan 2 horas de protección, la protección con pintura intumescente puede valer lo mismo o más de lo que vale la estructura misma. Si nos vamos por el método prestacional, la protección es mucho más ajustada y no nos lleva pues a que los costos sean excesivos. Con relación al cambio de la norma, pues yo participo en el comité que está revisando la norma y la norma nos trae ya, digamos, algunas consideraciones adicionales y es que nos va a tener en cuenta si tenemos medidas activas. Si ustedes ven la norma hoy por hoy, que fue el primer caso que les mostré un enfoque prescriptivo, simplemente te pregunta uso,
área total construida y número de pisos. En la norma nueva, ¿no?, lo que yo conozco y hemos mirado, también se incluye si tienes rociadores o no. Y al tener rociadores te va a significar, digamos, una economía muy alta en la cual va a sacar de, digamos, como exclusión, vamos a tener exclusiones. Muchas de las edificaciones que tengan rociadores no se va a requerir protección al fuego. Entonces, ese es un tema importante que está en concordancia con lo que les expliqué al inicio de la conferencia relacionado con la curva de incendio, que si tú tienes digamos que apuestas o inviertes en protección activa, la probabilidad de que el incendio se te convierta en un incendio, digamos, con unas temperaturas altas es muy baja, luego puedes reducir la protección pasiva. Entonces la norma sí trae cambios en cuanto a eso. Eso sería todo entonces, compañeros. Muchísimas gracias nuevamente pues por su tiempo y la asistencia. Espero que se lleven como unos buenos criterios iniciales de cómo se puede afrontar este tema y que nos hagan viable seguir trabajando con estructuras metálicas. Muchas gracias. Bueno, ingeniero, gracias por su conferencia. Yo aprovecho también para responder una pregunta que nos hicieron bastante por interno, Sí, y es que si el webinar si podemos compartir el webinar. sí, Entonces, claro. la idea es, en esta o a más tardar la próxima semana, nosotros vamos a estarlo subiendo en nuestro canal de YouTube. Tenemos que conversar primero unas cositas con el ingeniero sobre la Sí, presentación que se realizó el día de hoy, pero sí, esa es la idea. La próxima semana estaremos subiéndolo en nuestro canal de YouTube. vale. Bueno, no, y en nombre de ASESCO agradecemos a todos nuestros asistentes, al ingeniero Juan David por esta conferencia. Nuevamente los invitamos a seguir conectados a nuestras redes sociales para que no se pierdan de nuestros próximos webinars e información pues importante del sector. Ingeniero, Vale. gracias nuevamente. Bueno, Daniel, muchas gracias a Sesco y a ti y a todos los asistentes nuevamente. Que estén muy bien. Saludos. Vale, gracias.